Pulso económico del lunes, que como es tradicional, pues arrancamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. 0,42 de avance, el índice general termina en 11.152, con algunos valores que han aprovechado la sesión. Es el caso de Grifols, que sube 4,08, el caso de IAG, que sube 2,65, y SACIR, que en la sesión mejora 2,28. En el lado del rojo, donde preponderan los inversores vendedores, Fluidra, la que más baja hoy, 2,75 abajo, Celnex 1,28 abajo, y en tercer lugar Acciona, que se deja en la sesión 1,07. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que imagino yo más nos van a entretener en la tertulia de análisis económico, esa que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos, para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia hoy tenemos que hablar de la OPA de moda, la del BBVA y el Sabadell, que parece que ahora se traslada a otro escenario, digamos que bélico, el de escenario de los dividendos como protagonistas de la batalla. Hay que empatar la técnica de dividendos del Sabadell si es que el BBVA quiere hacer algo en esta OPA. Habrá que mejorar la oferta del BBVA. Hay quien empieza a imaginar que para ello se podría utilizar tal vez la venta de un banco filial del Sabadell en Inglaterra, TSB. Y hablaremos también de los intereses de la deuda de Estados Unidos, que no bajan de ese 4,5% a la espera mañana de los datos de inflación, que a lo mejor pues permiten imaginar un escenario de cambios en el cuadro macro de los Estados Unidos. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar. Me veo moreno, como ya veraniego. Hombre, efectivamente, ya está haciendo un tiempo fantástico. Este fin de semana ha sido espectacular y evidentemente pues hemos estado en el campo. Muy bien, estupendamente. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le veo más pálido. Un poquito más. Vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Será por el color blanco del Real Madrid o alguna cosa esta. O alguna auditoría que le tiene entretenido. Bueno, sí, bueno, es que es la hora, tenemos que entregarlas hasta pasado mañana, tenemos tiempo en la CNMV. Bueno, vamos a lo que en la CNMV se toman para algunas cosas mucho tiempo, pero para otras no te pasas un minuto. No, hay que cumplir lo que toca. Es la sesión de bolsa de hoy. Ha habido un cierto atasco, estamos en área de máximos y la verdad es que la sesión ha pintado bien. Sí, efectivamente, se sigue consolidando lo que decíamos, a pesar de las subidas de la semana pasada. No ha habido una realización de beneficios, sino que en primer lugar ese exceso de liquidez se está manifestando en la renta variable, se está invirtiendo en renta variable. Y luego, hombre, en el caso de Europa en general ya sí que existe el convencimiento que dentro de unos pocos días el Banco Central Europeo bajará los tipos de interés. Otra cosa es, como veremos luego, con la Reserva Federal, cuál va a ser el timing. Pero efectivamente, en general, se considera que los factores que hasta ahora eran más desfavorables, como el propio precio del petróleo, al que luego nos referiremos, etcétera, está mejorando. Por tanto, a eso hay que añadir otro factor, que los beneficios empresariales pues han sido en general bastante buenos, a pesar de la fiscalidad del gobierno sobre la banca, a pesar del gobierno. Como diría el amigo Riera, ¿no? Efectivamente. Cicuéndez, ¿cómo has visto la sesión? Bueno, pues acercándonos a la zona de máximos, en principio ha habido ciertas dudas, pero bueno, oye, luego estamos ahí tocándolo y bueno, pues vamos a ver si esto es un triple techo, un cuádruple techo. Tenemos vencimiento de opciones y futuros, tenemos el miércoles la noticia de la inflación, que va a ser la que va a mover el mercado. Entonces estamos a la espera de esta noticia que nos va a pillar aquí en Madrid con la fiesta de San Isidro. Pues va a ser la que va a mover el mercado hacia arriba o hacia abajo de forma clara. Bueno, hay un hecho nuevo que tienen que conocer, y es que tenemos en puertas un nuevo competidor en el mercado internacional de deuda, es China. China se lanza a una emisión de 130.000 millones de euros. En China todo es a lo grande, pero una emisión de 130.000 millones de euros es una verdadera barbaridad. En deuda a largo plazo, para financiar su crecimiento. La deuda respecto del Producto Interior chino es aproximadamente un 80%, un poquito por debajo del 80%. Iranzo. Efectivamente, la deuda pública, tenemos que hablar, porque con la privada se supera el 225%. Pero dicho lo cual, efectivamente, estamos ante un nuevo competidor
en un mercado de capitales. ¿Eso qué quiere decir? Que si aumenta la demanda de colocación de crédito, pues los precios se van a encarecer, es decir, van a subir los tipos de interés. Y en este sentido, ¿qué es lo que va a hacer China? En los próximos días, porque las primeras emisiones ya van a ser a partir del día 20 de mayo. Van a ser en mayo y junio 130.000 millones de euros, porque estamos hablando de euros, con plazos de 20, 30 y 50 años. ¿Cuál es el objetivo? Financiar una política fiscal expansiva para garantizar ese crecimiento del 5% al que se han referido. Yo ya saben que no soy nada partidario de las políticas artificiales de expansión del crecimiento, pero efectivamente este es un asunto que ha decidido el Gobierno. ¿Se debe seguir endeudando China? Pues no se debe seguir endeudando a estos niveles porque tiene un problema con el sector inmobiliario y tiene otro gravísimo problema con el sobreendeudamiento público, aunque es bastante menor que el español en cuanto a porcentaje del PIB, y también privado. Por tanto, yo creo que atención a esta situación, pero evidentemente la solvencia de China, del gobierno chino, es alta y por tanto se van a colocar bien esa deuda. Pero eso puede estrangular un poco el interés de los inversores por deuda de países más pequeños como España. Como los nuestros, efectivamente. Claro. Por eso decía, aumenta la demanda de colocación de crédito o la oferta de crédito, en este caso de deuda, como se quiera decir, y por tanto, para los inversores y sobre todo aquellos grandes inversores que diversifican sus carteras, etcétera, y que quieren estar en diferentes países, pues puede generar un pequeño problema con la necesaria subida de tipos de interés por parte del gobierno español para colocar deuda frente a un competidor de este nivel. Bueno, pues siempre es bienvenida la competencia y que entren nuevos interlocutores. Y yo lo que quería hacer hincapié es que China, curiosamente hemos hecho un consultorio de fondos de inversión este viernes y las preguntas, la mayoría de ellas iban con relación a China, de si era el momento de entrar en fondos de inversión en China, porque China ha tenido una corrección muy relevante y ahora parece que está despertando. Tras grandes caídas, es decir, vemos ahora mismo a los Estados Unidos, a la tecnología en máximos, sin embargo, China en muchos valores está en zona de mínimos. Entonces puede haber cierta oportunidad de entrada en China, sin ninguna duda, en ciertos fondos que están retrasados y que llevan 4 años perdiendo y que ahora están empezando a hacer el primer giro. A lo mejor es demasiado temprano, pero para aquellos avezados y que quieran y que no les importe la volatilidad, puede ser un buen momento. Bueno, hablaba usted de Estados Unidos. El interés de la deuda en Estados Unidos repite en el 4,5% y de ahí no lo baja nadie, a la espera, eso sí, de los datos de inflación que están a punto de salir. Bueno, pues efectivamente bajaron significativamente hasta el 4,5% la semana pasada con motivo del dato de empleo. Tan solo, entre comillas, se crearon 177.000 empleos frente a una media en los últimos 12 meses de 244.000, por tanto, menor dinamismo de la economía norteamericana, por tanto, menor dinamismo del mercado laboral y menos tensiones en los costes, en la inflación de costes. Eso se considera un factor positivo para impulsar la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Bajaron del 4,70 al 4,5, pero efectivamente ahí se han quedado. Llevan justamente una semana a la expectativa de que la inflación, que el último dato oficial del que disponemos es de marzo, con 3,5%, mejore. Se está hablando del 3,3%, etcétera. Eso sería una buena noticia y pondría de manifiesto que la Reserva Federal empezaría a bajar los tipos de interés. Aquí ya la duda es cuándo, porque cada vez se desecha más el mes de junio y se habla incluso más de septiembre. Bien, bueno, pues la verdad es que efectivamente vemos que ahora mismo el bono a 10 años americanos está en 4,47, estuvo en 4,75 no hace mucho, y digamos que va a ser el dato de inflación el que tome la decisión de si para arriba en rentabilidad o para abajo. O si se queda donde se espera, pues a lo mejor se queda en ese lateral, en la zona del 4,5, a la espera de la primera bajada de tipos. Bueno, vamos al mercado bursátil español y ahí hay un tema preponderante, probablemente lo sea durante bastante tiempo, la OPA del BBVA y del Sabadell. Hoy ninguno de estos dos valores aparecen entre los 3 más premiados o más castigados, pero parece que el conflicto, después de la airada reacción de denuncia del Sabadell de los días atrás, ahora se traslada al terreno de los dividendos y le toca mover ficha al BBVA para asumir las políticas pues más agresivas en mantener a los accionistas en base al dividendo que practicaba el Sabadell. Hay quien habla de que el BBVA tendrá que mejorar su oferta y hay quien empieza a hablar de la venta de la filial del Sabadell en Londres, el banco TSA,
que le estaba dando buenos resultados al Sabadell en los últimos tiempos, después de haberle dado no pocos quebraderos de cabeza. No hace tanto. Bueno, aquí hay diferentes asuntos. En primer lugar, no debe ser el Gobierno quien decida si va adelante una operación de mercado o no. El señor Cuerpo ya esta mañana ha dicho que la última palabra la tiene el Gobierno. Por tanto, en ese sentido, ya empezamos muy mal. Por lo menos no ha cambiado de opinión. Eso sí, este fin de semana no ha cambiado. Es de agradecer. Efectivamente, pero me parece intolerable que el Gobierno decida qué OPAs van adelante, porque estamos hablando supuestamente de un libre mercado, y uno de los mercados más transparentes y que precisamente tratan de evitar más la información privilegiada, el intervencionismo, etcétera, como son los mercados de capitales. Dicho lo cual, yo ya me manifesté la semana pasada contra la OPA, porque entiendo que el Sabadell pasó una época muy, muy delicada, con unos precios que estaban alrededor de los 0,40 por acción, que tenía una estrategia complicada y que además tuvo el famoso problema del TSB, que se fugaron como consecuencia de hacker, de la intervención en sus ordenadores, se fugaron parte de los datos privados de los clientes. Eso les costó con el regulador inglés un problema muy serio, pero ahora está funcionando. Pero no solo está funcionando el banco inglés, propiedad del Sabadell, está funcionando muy bien el Banco Sabadell. Eso nos lleva a los resultados. Después de haber llevado a cabo una reestructuración reciente de oficinas, de personal, se han cerrado durante el año pasado, el año 2023, una parte importante de las oficinas. Se ha elegido un negocio de pyme muy seleccionado y muy eficaz, con márgenes importantes. De tal manera... Y difícil. Y muy difícil, que hay que estar en el día a día. Y por tanto, es un banco con futuro ya en solitario. Y en este sentido, ¿qué ocurre? Que si va adelante la OPA, triunfa la OPA del BBVA sobre el Sabadell, prácticamente se va a desmantelar el Banco Sabadell. Y eso es lo que a mí me da mucha pena, porque se habla de reestructurar unas 4.000 personas, una de cada 3 oficinas, etcétera, y eso distorsiona enormemente. Y además los procesos de adaptación, de acercamiento de los equipos, eso suele ser muy complicado. En este momento estaríamos hablando además de una absorción más que de una fusión. Con esas perspectivas, yo creo que tendría que ser muy, muy positiva, tendré muchas ventajas la OPA del BBVA, y hasta ahora no lo es, porque ¿qué ha hecho el Banco Sabadell precisamente estos días? Anunciarnos a los pequeños accionistas, anunciado a todos, pero está pensando sobre todo en mantener fieles a los pequeños accionistas, aumentando su dividendo, que eso es lo que también habla el BBVA, pero yo creo que mientras el BBVA no haga una aportación en efectivo, y creo que le va a ser muy complicado desde el punto de vista de su liquidez, va a ser también difícil que la OPA llegue a buen puerto, a través de los mercados, no porque lo diga el ministro de Economía. ¿Y cómo ves la cosa? Pues mire, yo simplemente, ¿cómo veo la cosa? Se lo voy a responder de la siguiente manera. ¿Qué ha subido hoy el BBVA? Un 0,14. ¿Qué ha caído el Sabadell? Un 0,19. Conclusión, que el mercado no sabe, no contesta. No sabe si desde luego, demasiado tarde ya para entrar en el Sabadell, salvo que uno tenga perfil arriesgado, y el que esté, que se mantenga. Oye, ya lleva tanto tiempo y tal. Y BBVA, pues oye, ya ha corregido bastante. Y yo simplemente me abstengo. Ahora, sí que me gustaría valorar, usted los conoce bien, los tentáculos políticos que tiene el Sabadell y que no tiene el BBVA. En primer lugar, el presidente, Josep Oliu, que es un hombre que ha sido históricamente muy próximo al PSC. En segundo lugar, David Vegara, tercer ejecutivo de la entidad financiera, que fue secretario de Estado muchos años y que viene de una estirpe de economistas y todo eso. Y en tercer lugar, el la mano del Consejo, mágica, que es el señor Roca, de casualmente, Miguel Roca Junyent, que también está ahí. Y que es el padre del socioconvergentismo. Efectivamente, el acercamiento. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que es un banco cuyos directivos, cuyo presidente, cuyos consejeros están cerca del Partido Socialista catalán y el español. Y en este sentido, esto puede justificar por qué el Gobierno no está a favor de esta situación. Y además sería perder un banco que, aunque ya no tiene su sede en Cataluña, bueno, tiene un arraigo catalán enorme, porque estamos hablando de los textiles catalanes de Sabadell. Sí, desde luego. Ahora bien, sí, eso es verdad, pero en cualquier caso, y apreciando los motivos de
digamos, de la ventaja que pueda tener el Sabadell, no solo en lo económico, no solo en lo bursátil, sino también en lo político, a lo mejor eso explica buena parte del cuerpismo del ministro, de eso me salir refiero, de sacar cero, cuerpo. antes de que haya hablado la Comisión del Mercado, de la Competencia, el Banco de España o el Banco Central Europeo, él ya sale y dice nones. Bueno, esas cosas que hace este gobierno que nunca sabes si vienen o van. En cualquier caso, es una OPA muy importante en la que se nos cuentan algunas mentiras. Por ejemplo, me he tomado la molestia de contabilizar eso de la concentración. Aún en la supuesta hipótesis de que triunfara la OPA, la varianza sobre la concentración que teníamos antes de la OPA, favorecida, por cierto, por el gobierno que ahora dice que no, este y los anteriores. Bueno, pues tenemos 3 entidades que tienen un 70 y tanto, 73, casi 74% del mercado. Si el BBVA incorporase lo que es Banco Sabadell en estos momentos, pues nos iríamos a un 76, 77, que tampoco es razón. A mí no me preocupa lo que es la concentración bancaria en España, porque además también hay lugar para operaciones en bancos extranjeros, etcétera, que operan en España. El asunto fundamental es el futuro del Banco Sabadell, que se puede ver claramente en entredicho todo su plan estratégico, todos sus éxitos logrados en los últimos 2 años y que se podrían ver truncados. Mi oposición no tiene nada que ver con la concentración del mercado bancario español, que evidentemente aumentaría muy poco, y de hecho un asunto que yo creo que hay que plantear nuevamente son las, en este caso, fusiones transfronterizas. Los bancos españoles tendrían, como se ha hablado en muchas ocasiones, que usted y yo ya tenemos una edad, se ha hablado de la necesidad de crear auténticos bancos europeos. Por tanto, a mí ese asunto no me preocupa en absoluto, hay suficiente competencia, a mí me preocupa el futuro del Banco Sabadell dentro del BBVA. Bueno, pero ha sido gran argumento de los políticos. Uy, qué horror, cuánta concentración, como si esto fuera a cambiar las cosas. Las agrava, pero muy poquito, muy poquito. Pero es que además una cosa es la concentración y otra la intervención, por eso el intervencionismo. Por eso he dicho que me parecía muy mal, y ha sido mi primera matización que el gobierno entre en estas cosas. De OPA a OPA, hablemos de la de Naturgy, el último gran escollo en la oferta de compra de Taqwa, de la compañía de los Emiratos sobre Naturgy, es precisamente pues, los dividendos. Si los dividendos acordados entran o no entran en el precio de 27 euros por los títulos de Naturgy. ¿Cómo ves a Naturgy? Bueno, nosotros sabe que estamos comprados desde la zona de 20, que ya lo comentamos aquí en su día, y seguimos comprados, seguimos viendo que hace máximos y mínimos crecientes, con lo cual yo ya no sé esta ecuación, si sí, si no, no me vuelvo loco con esos temas, sino que la tendencia sigue siendo alcista, con lo cual seguimos comprados y mantenemos posiciones. Pues evidentemente, aquí la gran duda es cuántos son de verdad 27 euros. Es decir, si se va a descontar o no el dividendo. Porque en este momento, si de verdad la OPA fuera por 27 euros. Eran 1,04 €. 1,4 el dividendo. Por tanto, evidentemente eso habría que descontarlo. Porque con 27 euros ahora valdría 26.000 millones de euros Naturgy, la empresa Naturgy. También se ha afirmado estos últimos días que se va a garantizar la españolidad de la entidad a través precisamente de Criteria Caixa, que no va a ir a la OPA y tiene un 27% de la empresa. Por tanto, nueva llamada al gobierno. No tiene ningún sentido que para mantener la españolidad ahora el gobierno español anuncie la posibilidad de entrar directamente en el capital de Naturgy, como ha hecho en el caso de Telefónica. Sería otro nuevo caso de intervencionismo. Absoluto, inadecuado y costoso. Bien, pues hablemos de Iberdrola, porque Iberdrola poco a poco está pulverizando sus máximos. ¿Qué les parece a ustedes Iberdrola? Bueno, pues simplemente impresionante. Nosotros es un valor que tenemos, mantenemos, y cuando ha corregido lo que hemos hecho es ponderar más. Y bueno, ya estando en la zona donde se encuentra, pues estamos ahí manteniendo posiciones, cobrando los dividendos, y pensamos que en un momento dado puede terminar rompiendo al alza, estando en zona de máximos relativos en el IBEX, pues puede que continúe la subida porque está haciéndolo muy bien. Sí, efectivamente. A pesar, vuelvo a repetir, de este impuesto por sorpresa a traición, inadecuado, etcétera,
La ejecutoria de Iberdrola está siendo magnífica y eso está explicando esos máximos que está alcanzando, porque no solo está garantizando unos resultados importantes en el presente, sino que su plan estratégico lo que hace es tratar de proyectar al futuro un incremento muy importante de su actividad y sus resultados. Por tanto, Iberdrola, hombre, es que las hidroeléctricas siempre fueron las inversiones tradicionales de las familias conservadoras de clase media. Bueno, pues en este caso se sigue manteniendo esa característica por una razón muy sencilla, porque al final la demanda de electricidad tiene una tendencia claramente creciente, porque se va electrificando cada vez más el mundo, en este caso el país. Hablemos de los alquileres. Hoy hemos conocido un estudio que habla de que los españoles dedican el 43% de su sueldo al pago del alquiler, el importe máximo de los últimos 5 años. O sea, estamos en unos niveles imbatibles. Sí, efectivamente, siempre hablamos los economistas del esfuerzo para adquirir una vivienda o para alquilar una vivienda. Y en este sentido es qué parte de tu renta tienes que dedicar a tu vivienda, bien de alquiler, bien propia y por tanto al pago de la hipoteca. Y en este sentido, ¿qué ha ocurrido? Que como consecuencia de esa ley de vivienda que tanto hemos criticado, que lo que pretendía es aumentar la accesibilidad a los menos favorecidos a una vivienda de alquiler, lo que ha hecho es conseguir todo lo contrario. Esa ley que se aprobó el año pasado lo que hacía en primer lugar es limitar el crecimiento del precio de los alquileres. Lo que ha hecho es incrementar, por tanto, enormemente el precio del alquiler en el primer momento, cuando se alquila por vez primera. En concreto, el año pasado, en el año 2023, han crecido un 5,7%. En segundo lugar, hay que tener en cuenta otra circunstancia. Como se deja prácticamente desprotegido al propietario de la vivienda, lo que se ha producido es una contracción de la oferta de viviendas de alquiler, nada más ni nada menos que del 30%. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que el 31 de diciembre del pasado año 2023, el precio medio del metro cuadrado al mes de alquiler en España estaba en 11 euros. Si se considera que la vivienda media es de 80 metros, estaría alrededor de los 880 euros al mes, dividido por... además estábamos hablando de ingresos brutos de unos 28.000 euros al año, pues estaríamos hablando de ese 43%. Tienes que dedicar el 43% no de tus ingresos líquidos, sino brutos, y la semana pasada hablábamos de la cuña fiscal, a pagar la vivienda. Pero ojo, eso es la media de España. Porque efectivamente en Extremadura es el 25%, en Castilla-La Mancha es el 23%. Pero ¿saben ustedes cuánto es en Baleares? El 60%. ¿Saben ustedes cuánto es en Madrid, porque los precios son mucho más altos? El 58%. En Cataluña, el 53%, muy por encima de la media. Yo simplemente, que tengo hijos jóvenes, y viendo el mapa de España en Google o en donde sea, uno ve que hay espacio para construir todo lo que se quiera, con lo cual esto simplemente es una vergüenza. Es una vergüenza, sí. Bueno, hablemos de los precios del petróleo. Antes comentaba Iranzo que teníamos que darle un pase al tema del petróleo porque tampoco ha caído un 9,5% desde los máximos del año, pero tampoco da signos de debilidad fiables, ¿no? Efectivamente, esos augurios de alguna banca de inversión que hablaba del petróleo, incluso alrededor de los $60, en este momento no se ve ni mucho menos. Es verdad que yo lo veo estabilizado a corto plazo en los $80 el barril de Brent, porque en este momento ya está aumentando la producción, sobre todo en Estados Unidos y en Arabia Saudí. Aquí la clave va a ser cuál es la cantidad de petróleo que Arabia Saudí va a poner en el mercado, porque lo que se ha producido en los últimos días es un aumento significativo, últimos meses, de la demanda de petróleo por parte de China y de Estados Unidos. Por tanto, yo lo veo alrededor de los $80, pero no lo veo hundiéndose ni muchísimo menos. Hoy está a 82,9. Cifuentes, ¿cómo ves el petróleo? Bueno, pues el petróleo ya hemos hablado que en esos entornos de los 80 ese es el objetivo donde podríamos pensar que se podría mantener. La tendencia está ahora en un lateral y la noticia, insisto, de la inflación va a ser muy relevante para ver qué dirección toma también el petróleo. Pero yo no lo veo con tendencia alcista de ninguna manera. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones y a ustedes por el seguimiento que hacen del programa. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.